El Señor sea con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Cristo Señor. En el capítulo 10, del versículo 34 al 42. No piensen que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. Pues he venido a enfrentar al hombre contra su padre, y a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Cada cual verá a sus familiares volverse enemigos. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no carga con su cruz y viene detrás de mí, no es digno de mí. El que antepone a todo su propia vida, la perderá. Y el que sacrifique su vida por mi causa, la hallará. El que lo recibe a ustedes, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe a aquel que me ha enviado. El que recibe a un profeta porque es profeta, recibirá recompensa digna de un profeta. El que recibe a un hombre justo por ser justo, recibirá la recompensa que corresponde a un justo. Asimismo, el que dé un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños porque es discípulo, no quedará sin recompensa. Soy yo quien se lo digo. El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo Señor. Muy interesante toda esta exigencia del Evangelio. Jesús dice que no pensemos que Él ha venido a traer una paz, no una paz ficticia. Hay como un desgarramiento, una guerra interna cuando se sigue la verdad y cuando se cree en la verdad y se es fiel en la verdad. Eso es lo que Jesús le dijo a Pilato cuando Pilato le preguntó en el pretorio, ¿pero qué es la verdad? Ya Jesús le había hablado que Él era la verdad y aquel lo entendió y Jesús lo ignoró. Asimismo, si los pastores, los sacerdotes y los obispos, todos los que somos discípulos de Jesús y queremos predicar el Evangelio, fuéramos fieles a esta verdad, a este anuncio, entendiéramos que hubiese guerra interna. No las guerras con aviones supersónicos, buques de guerra, submarinos, bombas nucleares. No se habla de esas guerras. Habla de que uno, por seguir al Señor, no importa que papá, mamá, la novia, quien sea, se ponga en contra de uno, primero es la voluntad. Es el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu ser. O sea, ese es Dios. Es a Él al que se sirve y al que se sigue. Esa es la primera parte, la que enseña. Luego Jesús dice, el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno. O sea, pareciese durísimo, pero es la realidad. O sea, mi madre, mi mujer, mis hijos no me dan la salvación. El que salva es Dios. Entonces, yo tengo que serle fiel a Él. Él tiene que ser prioridad en mi vida. Algunas veces uno entra en conflictos con su familia, con sus seres queridos, con aquellas personas que lo aman, porque lo aman de una manera posesiva, egoísta, que lo quieren solamente para Él. Y no entienden que uno no les pertenece. Uno comparte la vida, uno está ahí, pero uno es de Dios y tiene una misión, está consagrado a Dios. Pero tenemos que ser fieles. Es fácil el querer justificar vacaciones, descansos y un montón de cosas a la conveniencia de nosotros para sustentar aquello que nos da seguridad en cosas vanas. Pero Jesús hace ver que hay que ser fiel a Él y a Él en primer lugar. También Jesús dice, el que no carga su cruz y lo sigue no es digno. Estamos llamados a cargarle. El ser discípulo de Jesús
es ir pos de Él, cargando esa cruz, siguiendo sus pasos. También eso va a hacer ver que si a usted lo reciben, no lo reciben a usted, sino a Él mismo. Y al recibirlo a Él, se recibe al Padre. Cuando se comparte algo con alguien, Dios lo ve, Dios lo bendice. No tenemos por qué multiplicarlo o publicarlo a otros, sino simplemente se comparte, se da a los otros, o en el compartir, yo entiendo, eso viene de Dios y Dios es el que da la recompensa. Que en este evangelio nos quede bien claro a quién servimos, a quién seguimos, a quién yo le pertenezco, en nombre de quién yo me he consagrado, a quién yo represento, como San Pablo en un momento le dice: somos embajadores de Cristo. Nosotros debemos de ser fieles a la voluntad de Dios e ir siempre entregándonos sin ningún miedo, sin ningún complejo, ni poner lo que es nuestro bienestar, nuestra seguridad en cosas banales, sino al contrario, poner siempre la confianza en Dios y entender lo que Jesús dijo, que Él no ha venido a ser servido. Lo que María también se llamó, he aquí la servidora del Señor. Seamos servidores fieles. Por eso Jesús dijo: aquel que lo encuentre en vela, el Señor le dirá: bendito de mi Padre, siéntate a mi derecha y yo seré tu servidor. Sirvamos para que el Señor nos dé su gloria. Amén.